Vamos a orar, amados, vamos a orar. Dígale al Señor: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra, Señor, hasta lo profundo, hasta discernir mis pensamientos, Señor. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo me ayude a entender tu palabra para poderla aplicar en mi vida. Vamos, dígale: Señor, honro tu palabra. Señor, gracias porque es lámpara para mis pies, es lumbrera a mi camino. Señor, ayúdanos a conocerte a través de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos el carácter de Cristo, revélanos quién es Cristo. Señor, que en el nombre de Jesús nuestras vidas den fruto, Señor, al recibir tu palabra, al 100, al 60, al 30, por una semilla, que es la semilla de la palabra de Dios. Dígale al Señor: Señor, yo renuncio a toda dureza de mi corazón. Yo no voy a creer en ti a mi manera. Yo voy a creer en ti a tu manera, Dios. Señor, yo renuncio a toda fe emocional, a toda fe superficial. Yo renuncio a todo afán por este mundo y las riquezas de este mundo, Señor, y yo me declaro un corazón como tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él trae su palabra esta mañana a nuestras vidas. Puede tomar su asiento, por favor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a entender esta mañana quién es Jesús en los primeros versos del capítulo 1 de Hebreos. Vamos a leer capítulo 1 del verso 1 al 4. ¿Quién es Jesús? Y mucha gente se pregunta: ¿quién es Jesús hoy en día? Y debemos tú y yo entender que Jesús, como Hijo de Dios, reveló al Padre, escucha bien, a Dios exactamente y completamente. En esta mañana tú y yo tenemos que entender que Jesús es la revelación del Dios invisible para nosotros. Todo el mundo habla de Jesús. Y podemos encontrar a Jesús hasta en playeras, en crucifijos, incluso en los discursos de los famosos. Pero Jesús es más allá que un conocimiento. ¿Quién es Jesús en realidad? ¿Y por qué importa saberlo? Importa saberlo, amados, porque Jesús no es solamente una voz más que Dios usó para hablar de Él. No es solamente un profeta más que se paró en nombre de Dios a hablar del reino de Dios. No, Jesús es el Hijo de Dios. Y es la revelación exacta y precisa del Dios creador, del Dios eterno, de Dios santo, de Dios a nosotros. Es una revelación exacta. Únicamente Jesús es esa revelación plena de Dios a todo el mundo, en todas partes. Si tú te has preguntado: ¿cómo es Dios? Yo quiero conocer quién es Dios, cómo es Dios. Ve a Jesús, Él es la revelación exacta. No le falta nada a Jesús, ni le sobra nada. Él es Dios, es la revelación de Dios. Ahora, en esta carta de Hebreos, amados, Jesús se muestra a nosotros y el Espíritu Santo nos va a enseñar que Jesús es el eje del cristianismo. Es el Hijo de Dios. Es nuestro sumo sacerdote. Es el iniciador y es el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, el cristianismo se trata de Jesús, es por Jesús y es para Jesús. Amén. Y durante esta serie yo quiero que tú tomes nota en estos servicios. Vamos a tratar de hacerlo en 8 servicios, en 8 domingos. Quiero que tomes nota, que te intereses por la palabra, que no faltes domingo tras domingo y que tomes nota de quién es Jesús y que te aferres a tu fe en el Cristo exaltado.
Porque estamos hablando y estamos creyendo en un Cristo vivo, exaltado hasta lo sumo, un hombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a leer capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amados, en estos 4 primeros versículos, Dios nos muestra quién es Cristo. Y nos muestra 2 verdades que tenemos que abrazar. Número 1, Dios habla. Dios habló y Dios sigue hablando. Y número 2, Dios ya se reveló. Dios ya se mostró al mundo. Dios se mostró a nuestras vidas. Entonces, hablar del autor de Hebreos se desconoce. Pero, ¿por qué? Porque no se identificó a sí mismo. Mas sin embargo es evidente la inspiración del Espíritu Santo sobre este escritor, porque nos deja ver la intensa preocupación de Dios por unos creyentes que estaban pensando, fíjate bien, en abandonar su fe en Cristo. Sí. Los destinatarios originales de esta carta, escucha, son creyentes de trasfondo judío, practicantes de la ley de Moisés, que no tenían entendimiento suficiente y claro de quién era Jesús. Entonces ellos llegan a un punto de su caminar en la fe en Cristo que se ven tentados a volver a sus tradiciones judías. ¿Sabes por qué? Porque tal vez algunos familiares o ellos mismos comenzaron a vivir persecución por la fe en Jesús y dijeron: creemos que mejor adoraremos a Dios de una manera menos intensa con nuestras tradiciones. Ese es el contexto para que Dios dio esta carta. El estrés de la preocupación al parecer les había tentado a pensar en una vía de escape. Todavía querían adorar a Dios, pero no querían vivir con el riesgo de sufrir persecución. ¡Wow! Por su decisión de adoptar una manera menos riesgosa de adorar a Dios, ¿sabes qué es eso? La religión. Comenzaron a distanciarse de otros cristianos. Y a través de Hebreos, tú y yo somos llamados por Dios a superar cualquier desilusión, escucha, manteniendo nuestras vidas enfocadas en Jesucristo, en su superioridad y en su suficiencia. Básicamente, amados, en momentos de desilusión, de prueba, de persecución de nuestra fe, tú y yo tenemos que recordar quién es Jesucristo. ¿A quién adoramos? ¿A quién seguimos? Entonces, cuando un cristiano cae en alguna desilusión o persecución por causa de Cristo y se ve tentado a volver atrás a la religión, adorando a Dios a su manera, básicamente ese creyente, ese cristiano necesita recordar quién es Jesucristo. Entonces Dios quiere animarnos a mantenernos firmes en el evangelio sin importar las circunstancias. ¿Ok? 2 verdades que debemos de abrazar. Dios habla y Dios se ha revelado a nosotros, se ha manifestado en la persona de Cristo. Ahora, en estos primeros 4 versos, me gustaría que estuvieran en la pantalla. Hebreos comienza haciendo una comparación entre cómo Dios había hablado en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, y en cómo ha hablado en estos postreros días después de la encarnación de Jesús.
Entonces el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, comienza hablando de cómo en el Antiguo Testamento Dios usó profetas y habló al pueblo de acuerdo a la necesidad del pueblo para que aplicaran esa palabra a sus vidas. Pero en los postreros tiempos, que son a partir de que Jesús se hizo carne y comenzó a hablar en el nombre de Dios, hablando del reino de Dios, hasta ahora que habla por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia, escucha con atención. Escucha con atención, Dios sigue hablando. Y el escritor de Hebreos hace esta comparación sin hacer de lado el Antiguo Testamento, quiero aclarar. No lo está haciendo al lado. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia es un todo unido. Todo importa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es unido. Ahora, debemos entender que todo es unido con el Hijo de Dios en el centro, que todo se trata de Cristo. Él estuvo antes de la creación, Él era Dios, Él estuvo en la creación, es representado en el Génesis de muchas maneras. Él es, escucha bien, el cordero que fue provisto para que Isaac no muriera. Él es el arca de Noé, ¿verdad? El que traerá salvación a este mundo. Él es el anunciado por los profetas. Él es el Josué. Él es el Josué que entra a la tierra prometida, guiando al pueblo, sacándolo del desierto para entrar a la tierra prometida. Él es. En cada página del Antiguo Testamento, yo te puedo asegurar, y nos podríamos llevar muchos días encontrando a Cristo revelado en cada hoja de la Biblia. Está en el Éxodo. Él es el cordero que Moisés y el pueblo de Israel presentaron para celebrar la primer Pascua y cubrir de sangre los dinteles de sus puertas para que el espíritu de muerte no entrara. Él está en el Levítico. Él es representado por los sacrificios de la ley mosaica. Está Cristo en todo lugar de la Biblia. Entonces no podemos decir que el escritor de Hebreos está haciendo un lado el Antiguo Testamento. Escucha, Dios llamó a los profetas para que proclamaran su palabra en el momento preciso. Pero ahora lo que Dios dijo por medio de los profetas hacía mucho tiempo no podía ser considerada su palabra final. Por eso Dios habló ahora por el Hijo. Entonces significa que Cristo ahora está hablando. No es que se desplazó el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo y ahora Cristo está hablando. Todo el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo, pero ahora el mensaje es superior porque aquel de quien se hablaba ahora está hablando. Wow. Ahora está hablando. Entonces Dios mismo en la persona de Jesucristo era quien estaba hablando ahora. Entonces Cristo no solamente habló la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios. Entonces los profetas hablaron de Jesús, ahora Jesús hablaba. Dios habla, una verdad que tenemos que abrazar. Y número 2, Dios ha sido revelado. Dios ya se manifestó. Dios ya se mostró a nosotros, ya se mostró a la humanidad. El escritor de Hebreos, explica después por qué Jesús superó a los profetas como la revelación completa de Dios al mundo. ¿Sabes por qué lo supera? Porque el Espíritu Santo describe las 7 excelencias del Hijo de Dios a través de quien ahora habla. Son 7 alabanzas que en estos 4 primeros versos nos describen a Jesucristo y todo lo relacionado con Él. Entonces nos muestra que es superior a todo lo que vino antes. ¿Por qué, amados? Porque los destinatarios originales tenían a Moisés como wow. Y ellos ya estaban considerando, bueno, pues me está costando la vida seguir a Cristo, mejor me voy otra vez al judaísmo, que no tiene persecución. Al cabo, están al nivel Moisés y Jesucristo. Entonces estas palabras nos indican la supremacía de Cristo.
lo más grande que es Cristo. Escucha con atención, amados, y quiero que entendamos algo, porque ha habido mucha mala enseñanza en cuanto a esto. El cristianismo no es algo añadido al judaísmo. Es algo nuevo, es un nuevo pacto. Mas sin embargo, escucha bien, para comprender la riqueza del nuevo pacto en Jesucristo, tenemos que conocer el antiguo pacto. Grábate esto. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53, a través del profeta Isaías, Dios hablaba del Mesías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nos describe la crucifixión de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Entonces Cristo lo cumple al venir. Entonces debemos de entender que la supremacía de Cristo y el nuevo pacto en el que tú y yo hemos entrado por gracia es mayor que el antiguo pacto. Bueno, ¿y en esto en qué me ayuda como iglesia a vivir el cristianismo en este pleno 2020? Bueno, me ayuda a que cualquier desilusión que yo pueda pasar en la vida, a cualquier persecución por mi fe, yo debo de entender que no hay otra cosa mayor que Jesucristo en este tiempo. No hay otra cosa más grande. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única vida que me acerca al Padre. Es el Padre revelado a través de Cristo. Ahora vamos a leer por favor el verso 2. Dice que Jesús es, aquí están las 7 alabanzas, si gustas ir anotando. Jesús es el heredero de todo. ¿Qué dice? Dice a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Entonces, por quien fueron hechas todas las cosas. Jesús es el heredero de Dios. Entonces todo lo que tiene Dios para el hombre es a través de la herencia de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. La herencia que tiene Jesucristo, escucha con atención, es que Él es el Rey del universo. Es Dios. Es Dios. Y esa herencia, escucha, esa herencia como hijo de Dios, como heredero, tú y yo podemos recibir esa paternidad de Dios siendo hijos de Dios por medio de Cristo. Todo lo que Dios tiene para el hombre, redención, vida eterna, restauración, vida nueva, todo, sanidad, todo, solo es a través de Cristo porque Él es el heredero. ¿Estamos entendiendo? Es la única fe avalada desde el cielo. Entonces aquí se borra cualquier mentalidad religiosa de que pues no importa cómo busques a Dios, lo que importa es que lo busques sincero. Aquí se destruye eso. ¿Por qué? Porque Él es el único heredero. Y si el hombre se quiere acercar a Dios y tener una amistad con Dios nuevamente, solo es a través de Cristo, porque Él tiene la herencia del Padre. Por Él fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. ¿Qué pensarías si tú estás muy enfermo? Has estado toda la semana con dolor de cabeza, con vómito, has estado con temperatura toda la semana y vas con un médico. Al fin te animas a ir con un médico. Así somos los hombres, ¿verdad? Ya que hasta que estamos casi llorando, ya vamos. Y vamos y nos sentamos y doctor, pues estoy así que no me la acabo, ya casi está llorando. Y para que un hombre llore por enfermedad está cañón. Y el doctor te dice, no se preocupe, tomes esta pastilla. ¿Qué es, doctor? Es una aspirina. No, tranquilo, lo que importa es que se la tome con sinceridad. Te levantas y, ¿verdad? Le avientas la silla. No, hombre, pues ¿qué le vas a hacer caso a ese hombre? Entonces, destruimos esa idea de acercarnos a Dios como se nos ocurra, de acuerdo a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque hay un Dios y destinó un heredero, y es Cristo. Hay un Dios y destinó un camino, y ese es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Él es nuestro Señor y por Él nos acercamos a Dios Padre. Amén.
Aleluya. Seguimos leyendo. Dice, y por quien asimismo, en el verso 2, hizo el universo. ¿Sabes cuál alabanza también nos habla aquí Hebreos de quién es Jesús? Él es el creador. Él hizo el universo. Él hizo el universo. Él es el creador mediante el cual han llegado a existir todas las cosas. Todas las cosas. Colosenses 1:16 es un paralelo con Hebreos y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es el creador y él es el heredero, creador y heredero. Génesis 1:26, anótalo, si me lo pueden poner en las pantallas. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjate bien lo que dijo Dios después de crear toda la creación. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. Hay una conversación ahí. Y no es Dios con los ángeles, porque los ángeles no crearon al hombre. Aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diseñando su próxima familia, planeando su próxima familia con quien extender su amor. Wow. Ahí está el amor de Dios, ahí está el amor. Dios es amor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús es creador. Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. No, Jesús es el creador. Es Dios hecho carne y habitó entre nosotros y anduvo entre nosotros. Estamos entendiendo que Jesús es mucho más allá que algunos conceptos que nos manejan la religión. No hay imagen que se asemeje a lo que realmente Cristo es. No estamos hablando de un profeta más. Estamos hablando de Dios habitando entre nosotros. Él es el creador. Número 3, vamos a leer en el verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que hacia Él mira toda la creación para buscar plenitud. Porque la persona de Jesús irradia la gloria de Dios. Entonces tú estudias a Jesús, tú oras a Jesús, tú te metes con Jesús en oración, tú le buscas a Jesús y tú vas a conocer la gloria de Dios. Tú vas a conocer la esencia de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Colosenses 1:19, que está paralelo con la enseñanza de Hebreos en este capítulo, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En la persona de Cristo hay plenitud para el hombre, para la creación. Incluso cuando Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos en Juan 15, en el verso 5, él dice una declaración que nos hace ver que el hombre descubre plenitud cuando está unido a Cristo. Cuando Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Amados, Jesús en la vida de una persona es mucho más allá que una religión más o que un dogma más. No, Jesús en la vida de una persona es Dios mismo en una persona. Es el original para el cual fuimos creados. Entonces yo oro que a través de Hebreos se derrumbe toda religiosidad de nuestros pensamientos y que comprendamos que Jesús es mucho más grande de lo que hemos imaginado. Número 4 dice ahí en el verso 3, y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de la sustancia de Dios
Padre. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta palabra imagen, ¿sabes qué significa en el original? Viene del original en griego carácter con K, que significa duplicado exacto. Duplicado exacto. Entonces Jesucristo es un duplicado exacto de Dios. Es exacto. Yo no sé si tú estás captando, pero esto es poderoso, amados. Cada comportamiento que tiene Cristo en los evangelios, delante de los religiosos, delante de los pecadores, delante de los discípulos, es el Padre respondiendo, es el Padre actuando. Me llama mucho la atención, porque Jesús en casa de Zaqueo, siendo un ladrón, nos demuestra que Dios puede entrar a cualquier tipo de vida. Jesús en conversación con los religiosos de su tiempo, los fariseos, haciéndoles ver que ellos buscaban la ley de Moisés, pero la ley de Moisés hablaba de Cristo y ahora no querían venir a Él con ese celo, con esa tajancia. Veo a Dios repeliendo la religión del hombre. Es increíble, pero la persona de Cristo nos demuestra exactamente al Padre Celestial. Y número 5 dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todo por el poder de su palabra. ¿Cuál es su palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Escucha, el Hijo no solo creó el universo con su palabra poderosa, sino que también mantiene y dirige el curso. Él es el gobernador del universo. Las leyes de la naturaleza son leyes, escucha, que trabajan bajo sus órdenes. Es Jesús el que planeó la rotación de la tierra, el movimiento de traslación, algo así, ¿verdad? De la tierra alrededor del sol. Si estuve en geografía presente. Es Jesús. Es Jesús, amados, el que crea las estrellas. Es Jesús el que le da vida al sol. Es Jesús el que hizo la ley de la gravedad. Es Jesús. Wow, Jesús es grande. Jesús es más grande que estas 4 paredes. Jesús es más grande que mi vida. Jesús es más grande que mi problema. Jesús es más grande que este mundo perecedero. Jesús es más grande. Adóralo y dile: Señor, te adoro, mi Rey, mi Salvador, mi Creador. Jesús es más grande. Ahora, Él sustenta todo por la palabra de su poder. Entonces yo creo que tú y yo debemos de confiar que Él puede sustentar nuestras vidas. Tú y yo debemos de confiar que Él puede sustentar nuestras vidas. Ahora, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú puedes confiar que Él sustenta tu matrimonio si clamas a Él. Tú puedes confiar que Él sustenta tu vida si confías y clamas en Él. Ahora, y literal, amados, sustenta mi vida y toda la creación. Literal. Porque aún la creación, escucha, aún la creación testifica de que Jesús está en control y Él volverá por su iglesia. Hace unos años yo escuché a un teólogo de este tiempo hablar de una molécula de proteína, y esta molécula él se dio cuenta por un ¿cómo se llama? Químico, un biólogo, biólogo que estudia las moléculas del cuerpo. Y este científico era ateo y él se quedó sorprendido de cómo Dios estaba en la creación y literalmente sustenta todo
por la palabra de su poder. Y esta molécula se llama laminina. Laminina. Tú la puedes buscar ahí en tu Google, en tu buscador. Y es una molécula de proteína autoadhesiva que mantiene tu cuerpo unido. ¿Me puedes poner esas imágenes, por favor? Es una molécula, amados, que está en nuestro cuerpo, que mantiene unido y que permite que tu cuerpo se deshaga. Que no permite que tu cuerpo se deshaga. Es impresionante, pero la misma creación nos habla de que Jesús sustenta todo por el poder de su palabra. Curiosamente, los científicos descubrieron que tiene una figura de cruz. Y viéndola en el microscopio, pone la otra imagen, es el Hijo de Dios en la cruz. Dar un aplauso al Señor porque la creación testifica de su gran poder. La creación testifica de quién es Cristo. Número 6. Otra alabanza que Hebreos en estos versos nos describe de Cristo es que Él purificó. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Purificó nuestros pecados. Es motivo de alabanza en la iglesia, en mi vida, porque Jesús purifica mis pecados. Ahora, no los purificó presentando un sacrificio como el Antiguo Testamento. Los purificó por sí mismo. Por sí mismo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oye, esto es maravilloso, que Jesús haya pagado por nuestros pecados aún antes de cometerlos. Es impresionante cómo Jesús va a la cruz por nuestros pecados aún antes de cometerlos. Ahora, toda esta descripción de Jesús nos habla de un sacerdote que se presenta a sí mismo por los pecados delante de Dios, por los pecados de la humanidad, por mis pecados, por tus pecados. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos está hablando en estos términos? Porque él tiene que dejar plasmado por obra del Espíritu Santo esto. El sacerdote en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, él llegaba delante de Dios, porque Hebreos 5 verso 1 dice que todo sacerdote es tomado de entre los hombres para que se presente delante de Dios a favor de los hombres. Versos adelante dice, nadie puede tomar esta honra sino el que Dios se la da. Entonces todo sacerdote se presentaba delante de Dios con un sacrificio, un cordero sin defecto. La ley de Moisés lo ordenó. Un cordero que no estuviera enfermo, un cordero sin mancha. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pueblo. No solamente por el pueblo, de sí mismo, de su familia. El sacerdote llegaba, le ponía la mano en la cabecita del cordero, luego degollaban y dejaban escurrir esa sangre. Ese era el pacto con Moisés. Ahora, esos sacrificios no liberaban al hombre de su culpa. Escucha con atención, no lo liberaba, pero calmaba la ira de Dios en contra del pecado. Ahora, aquí en Hebreos nos dice que Jesús purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa esto, amados? Que Jesús llegó con el Padre y no le dijo, te traigo un sacrificio, Señor. No, él llegó con el Padre en favor de la humanidad, en favor de mí, en favor tuya, diciendo, yo soy el sacrificio, Padre. Yo soy el sacrificio. La paga del pecado es muerte. Y no podía un hombre presentarse delante de Dios con buena intención, Señor, mátame a mí para que no acabes con el mundo. No, porque todo hombre tiene pecado.
Entonces Dios diría, pues tú ya estás condenado porque eres pecador, eres descendiente de Adán. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, sin relación al pecado. 100% Dios y 100% hombre, presentándose delante de Dios, purificando nuestros pecados por sí mismo. Señor, ya no les tomes en cuenta el pecado a la humanidad. En el 2020 habrá una iglesia, se llamarán Renueva, y yo pago desde ahorita por sus pecados. Yo pago por la humanidad. Yo pago por todo aquel que acepte mi sacrificio, que acepte mis enseñanzas para acercarse a ti. Yo pago. Escucha con atención, Jesús es el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es el Cordero de Dios que se presentó a sí mismo para purificar nuestros pecados. Son 7 alabanzas poderosas y tremendas que tienen que sacudir nuestro corazón. Hebreos 7, 23 al 27, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, un sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una y otra vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores. Escucha, y dice: y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pecado. Sin embargo, y luego los del pueblo, dice: sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Un solo sacrificio bastó para redimir a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y se entregó por amor por nosotros. Un solo sacrificio, perfecto sacrificio. Dale un aplauso a Jesús, una alabanza. Un solo sacrificio, un solo sacrificio. Y séptima alabanza, dice: y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, esto es superior y más excelente que los ángeles, escribe Hebreos. El Rey que por su resurrección de la muerte nos da vida al creer en Él. Romanos 4, 24 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow. La resurrección de Cristo, escucha, nos libera del poder del pecado y de la muerte. Nos libera completamente. Entonces Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida, murió en la cruz por nosotros, fue levantado de los muertos por nosotros, abrió la puerta del cielo para nosotros. Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde dispensa bendiciones celestiales para todo seguidor de Él. Yo no te veo gozosa, iglesia, de la obra de Cristo. Gózate, por favor, porque hay un Cristo en el cielo, escucha, que está vivo, que intercede por el Padre, intercede al Padre por nosotros, y podemos confiar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Del verso 5 al 14 del capítulo 1 de Hebreos, el escritor de Hebreos nos da algunos ejemplos de cómo el Antiguo Testamento profetizaba de Cristo. Tenemos ahí, por ejemplo, del capítulo 1 de Hebreos 8 y 9, dice:
mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Esto es el Salmo 2:7. Va a estar en la pantalla el Salmo 2:7 y te darás cuenta que el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí estaba la profecía. Verso siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un salmo profetizando de Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Está hablando de Cristo. Jesús es el heredero, es el creador. A él le pertenece toda la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otro ejemplo que está dando. Bueno, algo que quiero mencionar es que cuando aquí en Hebreos 1, 8, 9 dice: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, escucha, más que tus compañeros. También nos habla de algo que debemos de aplicar en nuestras vidas. Queremos más presencia de Dios, queremos más unción, más respaldo de Dios para servirle. Vamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso fue una característica principal de Cristo. Amó lo que Dios ama y aborreció lo que Dios aborrecía. Amén. Si queremos más presencia de Dios en nuestras vidas como iglesia, tenemos que caminar por el camino de Jesucristo. Y otra profecía es el verso 13. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Escucha, esto es el Salmo 110, verso 1. Entonces el escritor de Hebreos nos está dando este ejemplo. El Antiguo Testamento habló de Jesús, ahora se ha cumplido. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Amados, en la vida de Cristo, en la tierra, cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo cumplió alrededor aproximadamente más de 365 profecías referentes a sí mismo. Más de 365 profecías. No es casualidad. Es Dios cumpliendo lo que había dicho de sí mismo a través de los profetas. El mensaje de Cristo es mayor que el de los profetas. No lo desplazamos. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas se cumplieron en Cristo. Y Jesucristo nos dejó este camino: amar a Dios con todo el corazón, a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es el todo. Esto es la ley y los profetas. El mensaje de Cristo supera a la revelación de los profetas. El mensaje de Cristo no es un añadido al judaísmo. No, es algo nuevo, es el nuevo pacto. Mas, sin embargo, estudiar el judaísmo nos hace valorar a Cristo como el creador, el sacerdote y el que se sienta a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Quiero decirte una profecía de la crucifixión que se cumplió en Jesús. Se profetizó de la crucifixión de Jesús en el Salmo 31:5. Anótalo. Salmo 31:5. Se cumplió en Lucas 23:46. Ese es un ejemplo. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Esto fue a través de los escritos del rey David. El rey David, profeta en su tiempo, describiendo la aflicción de Jesús en la cruz. Y se cumple en Lucas 23:46.
Cuando Jesús está en la cruz, después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Te doy el dato de una profecía de la resurrección de Cristo y cómo se cumple también. Vamos al Salmo 16, 8 al 11. Salmo 16 del 8 al 11. Cumpliéndose en Lucas 24 del 1 al 6. Repito, Salmo 16 del 8 al 11 se cumple en Lucas 24, verso 1 al 6. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Verso siguiente dice: Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Verso siguiente dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Se cumple en Lucas 24 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Lucas 24 del 1 al 6. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Verso siguiente: encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Siguiente: entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Verso siguiente dice: mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Denle un aplauso al Señor, porque Él cumplió cada profecía que se habló de Él en el Antiguo Testamento. Estamos delante de un Dios vivo que cumple su palabra. Estamos delante de un Cristo vivo que se levantó de la muerte, anunciado miles de años antes. Oh, eso es poderoso, amados. Eso es poderoso. Jesucristo en carne. Dios habló por los profetas. Fue glorioso porque profetizaron de Cristo. Pero ahora ha hablado por medio de Cristo. ¿Me puedes ayudar, Dani Gómez, con el piano, por favor? Amados, Jesús es la revelación plena de Dios a la humanidad y no hay otra. No hay. Entonces podemos entender el carácter de Dios y el mensaje del Evangelio por medio de lo que Dios nos habla a través de Cristo. Y esta verdad la podemos comunicar a los demás. Entonces Jesús es más grande que cualquier costumbre religiosa. Jesús es más grande. Entonces, por lo tanto, la iglesia no debe de volver atrás. Jesús es más grande. Entonces, aunque yo padezca persecución por mi fe en Jesús, yo voy a estar firme en sus promesas. Yo voy a estar firme en sus promesas. Juan 14, 7 al 11. Vamos a leer. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 7. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así hay mucha gente hoy en día. Dios, arregla mi situación ya. Ya, Señor. Así hay mucha gente exigiéndole aún a la iglesia: muéstranos pues el poder de Dios. Muéstranos. Y quieren que les ayudemos a su manera, cuando ellos quieren, con exigencia.
Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amados, no podemos buscar a Dios a nuestra manera y no podemos buscar que se manifieste a nuestra manera. Hay un camino y es Jesucristo. Y esto tenemos que enseñar a nuestras generaciones, y esto tenemos que enseñar a todo aquel que necesita salvación. El camino es Cristo, pero muéstranos al Padre. Es Cristo el que te revela al Padre. No podemos predicar otro mensaje en la iglesia. No podemos tener a otro hombre como nuestro guía principal. No podemos. Es Jesús el motivo de la iglesia. Es Jesucristo el predicado en la iglesia. Es Jesucristo el adorado en la iglesia. No podemos. Pero muéstranos a Dios, iglesia, muéstranos a Dios. Y la iglesia no puede caer en misticismo. La revelación es Jesucristo, su carácter, su mensaje. Y es Cristo el que nos tiene que apasionar, porque siendo Dios y el Creador, estando antes, mucho antes de la fundación del mundo, Él decidió presentarse delante de nosotros, delante de Dios por nosotros, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Cuando el mundo nos pida mostrarles a Dios, mostrarles al Padre, solo habremos de mostrarles a Cristo en nuestras vidas y con nuestras palabras. Cuando te persiga la desilusión, cuando te persigan por tu fe, recuerda que tu fe no es un sistema religioso, no es una religión más. Es la fe en Jesucristo, el único creador, el único salvador. Jesús es el heredero, es el creador, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen del Dios invisible, es nuestro sumo sacerdote, es el que se sentó a la diestra del Padre, el que venció, y también es nuestro Salvador, nuestro amigo incondicional. Tanta gloria, tantos conceptos teológicos, tanta altura, tanta magnificencia, tanta grandeza, viniendo a la tierra en forma de hombre para darnos este mensaje. Les entiendo, les amo, quiero que me sigan. Yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tanta gloria siendo hombre, siendo Dios. Jesús nos enseña una verdad en el corazón de Dios. En cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, haz llover fuego del cielo para que sean consumidos los que no te hacen caso. Y Jesús le dijo a sus discípulos: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Quiero que aprendan misericordia.
la santidad, buscando restauración del pecador. Y yo no sé si tú esta mañana te sientes alejado de Dios, o tal vez has estado caminando de acuerdo a tus creencias, siendo sincero tal vez, pero no es el camino a Dios. El único camino a Dios y la única manera de conocer a Dios es a través de Cristo. Este es tu momento para arrepentirte. Es tu momento para salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío se resistió. No, queremos un Mesías que pelee contra Roma, que se los eche. No se daban cuenta que Jesús lo que venía a liberar era sus almas del pecado y de una eternidad sin Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho de ser hijos de Dios. Es la manera en que tú y yo nos acercamos a Dios.